Con la siguiente mesa redonda. Se llama Gestión de la capacidad de acogida y movilidad sostenible en los destinos de ecoturismo. Y tiene ese título porque la verdad es que, revisando los estudios de capacidad de acogida que estáis haciendo los gestores de los destinos turísticos, que estáis ejecutando planes de sostenibilidad, llama la atención como muchos estáis ejecutando actuaciones de movilidad sostenible. Y a veces es antes la actuación de movilidad sostenible que percatarse de qué necesidades tiene el gestor del destino sobre la capacidad de acogida turística ante la urgencia de ejecutar los fondos europeos. Pero bueno, allá anticipo un poco cuál puede ser también a veces el debate de fondo de esta mesa redonda, porque todos estamos muy agobiados. El caso es que a mí me gustaría presentar esta mesa como la oportunidad de ver en la capacidad de acogida turística y los distintos sistemas y medidas de gestión que se aplican una oportunidad para mejorar la rentabilidad y, por tanto, la sostenibilidad de las experiencias de ecoturismo y también de los destinos que aplican este tipo de medidas, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos, en los últimos meses hemos asistido a una creciente preocupación por la masificación turística, ¿verdad? No me equivoco si digo que es una creciente preocupación en la ciudadanía y de los actores implicados en la gestión de los destinos turísticos. Esta masificación suele estar asociada a la percepción de destinos turísticos maduros, ¿no? Pero antes he puesto una diapositiva donde veíamos algunos indicadores que nos decían que algunos destinos de ecoturismo también pueden estar en una situación de cierta conflictividad social y cierta presión ambiental. De tal manera que la capacidad de acogida, cuando hay masificación, que cuando se ve saturada por una masificación o sobrepasada por una masificación que normalmente es vinculada a los destinos maduros, por decirlo de una manera, pues además está muy relacionada con la sostenibilidad ambiental, social y económica del modelo turístico que se esté aplicando en el territorio. La capacidad de acogida turística es un término muy complejo, de difícil medida, pero que es necesario plantear hasta qué punto se puede seguir creciendo en volumen de visitantes y de turistas y, sobre todo, saber cómo diseñar programas y actuaciones que permitan gestionar esa demanda creciente de demanda turística y también de oferta, porque a veces hay una saturación en la oferta turística que impide la rentabilidad del sector empresarial. Todo ello para conseguir un equilibrio entre los distintos componentes de la capacidad de acogida de los destinos turísticos. Yo voy a poner una diapositiva en la que quiero mostrarles las utilidades de estos estudios de capacidad de acogida turística, porque yo tuve la suerte de participar en uno de los primeros estudios de capacidad de acogida turística que se hicieron en nuestro país ya en la década de los 90, al principio de los 90, y quisiera verles. Bueno, decía que les quería mostrar algunas diapositivas sobre las utilidades de los destinos, de los estudios de capacidad de acogida para los gestores de los destinos, porque en el caso del producto ecoturismo en España es crucial mantener la fragilidad de esos destinos. Son espacios naturales que son muy frágiles frente al turismo y necesitamos tomar en consideración esa variable que es la fragilidad. Veo que ya la han cambiado, muchas gracias, muy amables, qué ricasco. Y bueno, en definitiva es lanzarles estas preguntas que vamos a ver luego con los distintos intervinientes en la mesa redonda, y que son muy sencillas y que creo que algunos de ustedes se lo habrán planteado muchas veces en los destinos turísticos. ¿Pueden los destinos turísticos recibir turistas y visitantes de forma creciente e indefinidamente? ¿Cuántos turistas son muchos turistas? ¿Y en qué lugares y momentos? ¿Y qué tipo de turistas son muchos turistas en función de su comportamiento, verdad? ¿Qué necesidades tienen los gestores de los destinos para establecer capacidades de acogida o limitaciones? ¿Y qué implicaciones conlleva aplicar limitaciones de capacidad de acogida? Y, sobre todo, ¿qué hay de las medidas de gestión para aumentar la capacidad de acogida o corregir la capacidad en determinados momentos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo voy a dar una cifra resultante del análisis de los estudios de capacidad de acogida, entresacando todas las actuaciones de capacidad de acogida que están ejecutando esos 635 planes de sostenibilidad dentro de los 1.835 millones de euros. Me salen 3.046.832 euros dedicados a estudios, medición y medidas de gestión para cuantificar y mejorar la capacidad de acogida turística. ¿Es poco o es mucho?
porque sí que sé que hay mucho en movilidad sostenible, pero por obligación, ecocondición de la Comisión Europea a la hora de ejecutar los planes, ¿no? Entonces, ¿es real el convencimiento de los gestores de los destinos que tienen que tomarse este tema en serio, sobre todo cuando se trata de espacios naturales protegidos? Bueno, pues en esta mesa redonda vamos a ver la utilidad de estos estudios. A mí se me ocurren al menos estas 10 utilidades de los estudios de capacidad de acogida turística. Sirven para el cumplimiento de instrumentos de planificación en espacios naturales protegidos, ¿verdad, Rodrigo? Que nos sirve para ajustar esa demanda. Sirve también para intentar disminuir la presión sobre los recursos naturales esenciales para ese destino turístico y para rectificar impactos sobre parámetros ambientales claves en el desarrollo turístico de un territorio. También nos puede servir para reordenar el flujo de espacio temporal de los flujos de turistas y para dimensionar adecuadamente los equipamientos turísticos, interpretativos. También, a mí me gusta decir que sirve para aumentar la calidad de las experiencias turísticas basadas en el recurso paisaje y también, sobre todo, aumentar la rentabilidad. Claro, siempre y cuando diseñemos sistemas que sirvan para aumentar la rentabilidad. Si no, no. También sirven para gestionar conflictos turistas residentes, incluso para acordar moratorias o incluso ecotasas podrían servir esos estudios. Por supuesto que sirven para mejorar la imagen de los destinos turísticos, también para la captación de turistas diferentes, ¿verdad? Vamos a poner una diapositiva de eso, para ver cómo lo estamos haciendo. También para mejorar la seguridad. ¿Os acordáis del COVID? ¿Os acordáis del verano de 2020 y 2021? Con carteles en todas las playas limitando la capacidad de acogida. No queda ni un cartel de esos. Y sirven también para educar y sensibilizar al turista y a todos los actores implicados. Bueno, pues estas utilidades que a mí me gusta poner necesitan de realización de estudios concretos. Antes decíamos, ¿de dónde sacasteis los datos de Liébana? Pues de un estudio de capacidad de acogida turística que se financió con el Plan de Sostenibilidad. Si no, no podríamos saber el número de pernoctaciones y la distribución del flujo temporal y espacial de turistas en Liébana, ¿no? Para ver un poco lugares visitados, áreas frágiles, capacidad de acogida física, valoración de los senderos más transitados y recomendaciones para la gestión. Bueno, y esto es un poco la pregunta clave que creo que hay que hacerse. ¿Qué tipo de turistas se pretende en los destinos de ecoturismo? 4 tipos de turistas al menos hay. De visitante, que deja muy poco tiempo en el espacio y probablemente poco impacto económico, pero que también tenemos muchos. Por ejemplo, estas diapositivas son de Liébana, de Picos de Europa, ¿no? Visitante de este tipo, de un día o unas horas. El siguiente sería un turista alojado, que por tanto va a gastar más en dormir y diferenciaría entre un turista alojado pero de consumo rápido y un turista de consumo lento en estos alojamientos. Luego pasaría al consumidor de experiencias, aquel que compra esas actividades de ecoturismo que estamos promocionando en la página web, ¿verdad? Y queremos que sirvan para interaccionar con la población local y que sirvan para contribuir al desarrollo local y a la calidad de vida. Y luego tendríamos un último escalón, que es el embajador del destino. Aquí tenemos a Pago de Tolina, que intervendrá mañana de Liébana, como una embajadora de ese destino de ecoturismo. Tenemos 2, Orulisa y Pago de Tolina, ¿no? Es decir, son empresas turísticas que hacen que el visitante, que el turista que ha consumido esas experiencias desee repetir y desee contribuir a la conservación de esos territorios, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tipo de turista es el que buscamos? Es una pregunta clave, porque en función de tener esto claro, irán enfocadas las acciones de promoción, irán enfocadas las acciones de planificación turística de los territorios. Bueno, está con nosotros esta tarde 4 expertos y les voy a presentar el papel que va a jugar cada uno de ellos y lo que van a contar, que creo que es muy interesante. En primer lugar, Alfonso Polvorinos, que es experto en la creación y promoción de experiencias de ecoturismo, autor de la primera revista virtual de ecoturismo, el Ecoturista 4.0, y que va a aportar el conocimiento internacional mostrando los beneficios del pago de entrada a los espacios protegidos reflejado en la calidad de las experiencias en parques nacionales emblemáticos en el mundo. En segundo lugar está Turina Serra, gerente de Turisme Garrocha, el primer espacio protegido que consiguió la Carta Europea de Turismo Sostenible en España, uno de los primeros en Europa. La Garrocha y su modo de hacer sigue siendo un faro para todos los gestores de los destinos y Turina nos va a contar la gestión de la frecuentación y el modelo de sostenibilidad que están trabajando en la Garrocha ejecutando el plan de sostenibilidad turística. Rodrigo Suárez es codirector del Parque Nacional de Picos de Europa por el Principado de Asturias, nos va a aportar su experiencia como gestor en uno de los espacios naturales más visitados y de mayor complejidad que hay en España, contando el sistema de uso público, las regulaciones de acceso
en el Parque Nacional de Picos de Europa los casos singulares del sector Lagos de Covadonga y Ruta del Cares, porque en esto de los destinos también jugamos con la posibilidad de trabajar en sectores concretos, que son de donde tenemos problemas. A lo mejor en otros sectores del parque no tenemos tantos problemas. Y por último, Andrés Muñoz, director conservador del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, de la región de Murcia, que nos va a aportar su experiencia en la aplicación práctica de estudios de capacidad de acogida turística en Calblanque y en el Salto del Usero. ¿Quién ha visto y quién ve el Salto del Usero? Cuando yo lo conocí, allí no había nadie, pero la diapositiva me ha asustado, la que vas a poner. Bueno, afortunadamente tenemos un estudio de capacidad de acogida turística en el Salto del Usero que ha zonificado hasta dónde tienes que pisar. Así que yo con estas preguntas de debate quiero simplemente lanzar la mesa redonda y doy pie a Alfonso Proporinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya, casi incluso, ¿no? Un placer, como siempre, estar aquí, en el 7º Congreso Nacional de Ecoturismo, bueno, pues para intentar aportar mi granito de arena, pequeñito, pero intentar aportar, en este caso, fuera del territorio nacional y con ejemplos sobre un melón que hay que abrir, que es lo de pagar por entrar a espacios naturales protegidos. No sé si lo voy a abrir, de momento lo voy a poner encima de la mesa y voy a contar ejemplos y cosas que se están haciendo en algunos sitios. Y bueno, podemos coger, copiar, imitar, darnos la vuelta, podemos hacer lo que nos venga en gana. Bueno, beneficios del pago de entrada a espacios naturales protegidos reflejados en uso público y calidad de las experiencias. Ya en el título está la madre del cordero, desde el punto de vista desde el que va de turista, ¿no? Hemos elegido ahí unos parques nacionales emblemáticos en el mundo. Bueno, quería empezar con una pregunta. Claro, ¿pero hay que pagar por entrar a un parque nacional? Esa es una pregunta, ¿no? Aquí he traído 4 ejemplos muy conocidos, ¿no? Costa Rica, un parque nacional, Kenia, Estados Unidos, la tarjeta anual, esa es la entrada o las tarifas de entrada a Yosemite en Estados Unidos y lo que incluyen, ¿no? Esa tarjeta la he traído para que la tengáis un poquito dimensionada, es esta es el pase anual para entrar como una tarjeta de crédito a los Estados Unidos de América. Este sería el equivalente, por ejemplo, para los parques nacionales, la tarjeta anual de los parques nacionales de Canadá. En los 2 sitios no pagan las personas, pagan los coches, ¿vale? Con lo cual aquí los canadienses ya te lo hacen modelo a colgar en el espejito retrovisor de dentro del coche, ¿no? Bueno, un poco porque lo visualicéis. Vale, quería preguntar, es decir, yo quiero empezar con una pregunta. Quería preguntar, a ver, en el mundo hay 200 países, más o menos, 196, pero según donde preguntes hay 211, 214, por aquello de que reconocen a uno como país, como nación, sin entrar en mayor historia, 200 países. Quería preguntar, voy a hacer la misma pregunta 4 veces, para saber un poco qué es lo que pensáis, ¿no? ¿En cuántos países pensáis que hay que pagar por entrar a un parque nacional? ¿Entre 0 y 50 países en el mundo? Sería el 25%, ¿no? ¿Entre 50 y 100? ¿100, 150? ¿En todos los países del mundo? ¿O casi todos los países del mundo? Entonces, ¿quiénes piensan que hay que pagar entre 0 y 50 países en el mundo cuando uno va a un parque nacional? Venga. Está el notario aquí detrás, ¿eh? Os lo digo. Bueno, bien. ¿Entre 50 y 100 países en el mundo? Animando la cosa, ¿eh? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Entre 100 y 150 países en el mundo? Menos que antes, pero bueno. ¿En todos los países del mundo o casi todos los países del mundo? 2, 3, valientes, toreros. Vale. Bueno, pues aquí está la respuesta. En más del 90% de los países del mundo hay que pagar, ¿vale? He hecho un trabajo de investigación que no está pagado, ya lo digo, de ir país por país viendo si se paga, si no se paga y cuánto se paga, ¿vale? Tengo los números de cada país, pero para no aburriros. Ese sería un poquito el esquema. Este de aquí, esas manchas blancas, es porque no hay turistas ni se les espera, ¿vale? Es decir, que no es porque no hay datos que
que lo reflejen. Bueno, deciros, hay que pagar en más del 90% de países en el mundo. Desde algo tan insignificante del 0,05 dólares en Guinea Ecuatorial o los 0,84 dólares en Bangladesh, hasta los 585 por ir a Groenlandia, el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, que es el más grande que hay, como sabéis, o 1.500 dólares por Ruanda, ¿vale? Por entrar al Parque Nacional de los Volcanes. Es verdad que incluye la experiencia de los gorilas, que luego os explicaré. Vale, y precio medio. Lo he hecho por continentes, para no marearos y para no traeros aquí toda la lista de la compra. En América del Norte, digamos que vale de media unos 30 dólares, ¿vale? En América Central, unos 15 dólares por persona. A veces paga el coche, se divide entre las personas, el número de días, o sea, es más complejo de lo que parece, pero para no marearos mucho. América del Sur, 25 dólares. En Europa, curiosamente, el más barato, o de los más baratos, 9 dólares. África Occidental, los de aquí, ¿vale? Están menos habituados con esto de los safaris, 20 dólares. África Oriental, 40 dólares. Asia, 8 dólares. De media siempre, ¿eh? Oriente Medio, 6 dólares. Y Oceanía, 20 dólares. Ahí está el resultado. Una primera lectura que saco, que también creo que coincide bastante con lo del número de levantar las manos, es que esa visión, si os fijáis, es muy de Europa Occidental. España, Francia, Noruega, Finlandia, ¿vale? Suecia, no hay que pagar. Que coincide también seguramente con la parte cultural o no, pero bueno, ya digo porque hay otros sitios en el mundo que desgraciadamente pues tienen otros problemas mayores que lo de pagar por entrar a un parque nacional. Vale, bueno, voy a traer algunos ejemplos. Estos en India, parques nacionales de India. Vamos a ver, beneficios, empleo local, directamente, ¿vale? Uno cuando entra a un parque nacional, cuando llega a un parque nacional, entra y paga por muchas cosas. Paga poco, porque el precio es 8 euros por persona, ¿vale? En un coche, pagas por coche, hasta 6 visitantes. Y ahora explicaré lo de la cámara, ¿vale? Pero digamos que en el pack o en ese precio que tú pagas incluyes muchas cosas, como son un guía oficial del Parque Nacional, estás dando empleo, ¿vale? Porque no es uno, son cientos. Ya lo veréis. En cada coche, el vehículo es del Parque Nacional, también te pone el coche, el vehículo del Parque Nacional. En este caso es el Parque Nacional de Gir, que es donde viven los últimos leones asiáticos, los únicos leones que están fuera de África. Aquí tenéis a una leona, ¿vale? Entonces, este coche está conducido por un ranger, que es personal del Parque Nacional, el rastreador, que es personal del Parque Nacional, y luego, pues 4 o 5 turistas, ¿vale? Pero sin estos dos señores no entras al parque. Eso va en el pack, ¿vale? Y luego está lo de la cámara. Antes había en la puerta, ahora ya la han cambiado, pero antes llegabas al Parque Nacional y en la taquilla había un señor que te miraba la cámara y los megapíxeles de la cámara y pagabas en función si tenías 7 o más megapíxeles, hoy en día todas, ¿no? Pero bueno, ahí está el precio, ¿vale? Precio por cámara, hasta 13 euros. También hay que pagar si vas con una cámara buena, porque bueno, ¿vale? Masai Mara, otro sitio emblemático, ¿no? Población local, perdón, en la de India, antes, comentar también, entre otras cosas, todas esas patrullas de ecoturistas que estamos haciendo fotografías y safaris, ¿vale? Estamos haciendo una labor de vigilancia muy importante, tan importante como que le hemos permitido al tigre de Bengala recuperar sus hábitos, que son crepusculares, no es nocturno, porque se ha dado cuenta, el bicho, que no es tonto, que durante la noche, que no hay nadie en el parque, peligro. Pero al amanecer, hasta el atardecer, que hay gente dando vueltas, haciendo fotos, gente rara, muy friki, ¿vale? Pero es gente vigilando y no hay furtivos. Han podido permitir recuperar sus hábitos de crepusculares, como digo. Bueno, Parque Masai Mara. Empleo local, por supuesto. En este caso, los Masai, ¿vale? Se encargan, son guías, son personal, seguramente muchos en todos los hoteles, por ley, digamos, tienen que tener personal local de los Masai trabajando en Masai Mara, ¿vale? La seguridad la realizan en los hoteles. Contribución al desarrollo local, porque todos los beneficios, o gran parte, van a la comunidad Masai, que es la dueña del terreno. Tú no puedes montar un negocio de ecoturismo en Kenia o en Tanzania, y en otros países también pasa, pero en este caso el 51% de lo que quieras montar tiene que ser Masai, el propietario, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues de esta manera. ¿Y en cuánto se paga por día? Pues este año lo han subido a $200 por día, por persona, por entrar al Parque Nacional, más unas $50 más si duermes en uno de los alojamientos que está dentro del parque, los hay dentro y los hay fuera, en la puerta, ¿no? Más
hasta 7 personas en un vehículo, $35 por persona, porque son como $275 por persona. Más o menos $285 al día por ir a hacer safari, que es la que va todo el mundo, a Masai Mara, ¿vale? Por supuesto, en ese también te incluyen a los proyectos de conservación a los que estás colaborando con la entrada a la reserva. Vale, Uganda, $700. Guías y empleo local multiplicado por todo lo que queráis. Todos estos son porteadores, ¿vale? Gente local, son pigmeos todos, que te permiten, o que incluye, digamos, que te acompañen para portear tu material, ¿no? No veríamos gorilas sin estos dos señores, que son los que salen 2 horas delante de los turistas para localizar a los gorilas. Con los turistas van la Ranger, que está comunicada con radio con estos dos, el de la metralleta, que no es por los gorilas, es por los elefantes de selva, que son bastante peligrosos, si es que salen, que no suelen salir. Y en cualquier caso el tiro es al aire, no es el elefante. Y luego, como digo, el porteador. Bueno, es muchos ingresos a nivel local. Lo mismo que en Uganda, en Ruanda son $1.500 al día, ¿vale? Incluye la entrada, pero también incluye ese pase a esa experiencia de ir a ver gorilas. Kyusaigu y Huanglong, 2 parques nacionales en China, muy espectaculares, de montaña. Fijaros estos paisajes, sería una especie de Huestortes a lo bestia, ¿vale? El de Kyusaigu. También el de Huanglong sería este valle, que es un valle de cascadas travertinas, ¿no? O tobaces, bueno, pues el más largo del mundo, que son casi 9 kilómetros de cascadas. Yo ahí fue donde conocí realmente la palabra masificación, en el 2010. Claro, esto hoy en día ya nos parece más habitual, pero en 2010 yo llegué allí y dije, ¿esto qué es? Y no se ve el suelo. Era una cosa alucinante. Bueno, es que ese problema lo tenían ellos. Fijaros, en 2015 ya recibía casi 6 millones de visitantes al día. Ahora os explico lo que hicieron, ¿vale? Aquí tenéis el precio, 30 euros por día, y luego lo que hicieron para gestionar, porque si hay que gestionar uso público y flujo de gente, los chinos, ¿vale? 500 millones de visitantes al año en la red de parques nacionales de China, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues en este caso concreto de Kyusaigu, Kyusaigu es este parque, perdón. ¿Puedes ir para atrás? Perdona, que le he dado yo, me he equivocado. Ahí está, gracias. Kyusaigu es un parque nacional que hace como una Y, ¿vale? Como unos 70 kilómetros, no tiene salida en ningún lado, y entonces lo que tiene es un sistema de transportes, que ya lo pusieron en práctica hace muchos años, son autobuses, que ríete tú de la flota de Bilbao de transporte público o la de Madrid, ¿no? Es decir, una flota impresionante para mover toda esa gente, eléctricos, ¿vale? Que se van moviendo todo el rato. Tú aquí no puedes entrar con ningún tipo de vehículo al Parque Nacional, tienen un gran aparcamiento, y lo que te hacen estas son las paradas de los autobuses con sus baños, ¿vale? Y tú, a partir de ahí, te haces el guiso como tú quieras. Tienes siempre información del recorrido que tú quieras hacer. Esto es infinito, de lagos, todos los que queráis. Pero bueno, aquí tienes las paradas donde pasa el autobús, y en el precio te incluyen esos autobuses de forma ilimitada las veces que quieras, y tú sabes que puedes hacer la ruta de senderismo que quieras. Salgo, me monto en el autobús, me llevo a otra zona, voy a ver no sé qué cascada, y están siempre pasando los autobuses eléctricos. Esta fue una de las cosas que hicieron. Otra cosa que me llamó mucha atención allí, bueno, el tema de limpieza, que es impresionante, ¿vale? De hecho, curiosamente son jubilados que se dedican a cuidar su naturaleza, ¿vale? Cuando ya se jubilan de trabajar, son ellos los que piden trabajar. Y luego tienes cosas gratuitas como oxígeno. Son sitios de alta montaña, muy altos, y te dan tu cojín, te lo rellenas gratis de oxígeno para que puedas respirar y seguir haciendo senderismo por donde estés haciéndolo, ¿no? Otros grandes parques, como ese Yellowstone, por ejemplo, ¿vale? En Estados Unidos, bueno, este gran parque nacional, famoso por los grizzlies, por los osos, por muchas cosas, pero sobre todo debería ser famoso por las bacterias que son responsables de esos colores, ¿no? Yellowstone está ahora mismo en 4,5 millones de visitantes al año. Muchos, pocos. Bueno, tener en cuenta que el parque está prácticamente 6 meses cerrado por la nieve, con lo cual eso se concentra en lo que se concentra. Es un parque nacional muy grande, 9.000 kilómetros, algo así como la Comunidad de Madrid entera, el parque nacional, ¿vale? El entorno, hablamos de Castilla y León entero, ¿vale? Bien, bueno, ahí tenéis las tarifas de entrada, ¿no? Y el 75% de esos 4,5 millones se concentra en esos meses y en unas zonas muy concretas. Por eso viene el problema, ¿vale? Hicieron una serie de encuestas en Yellowstone, que ahora os voy a comentar, ¿vale? Y en Denali. En Denali, hablando de lo de la calidad, fueron a estudiar el vínculo entre el componente emocional de la experiencia y el grado de apoyo a la conservación por parte del turista. Y vieron que estaba muy desaprovechado, ¿vale? En Yellowstone y miraron la calidad de la experiencia y preguntaron en base a
que estaban dispuestos, el resumen es, estoy dispuesto a pagar más si tengo más papeletas para ver oso, ¿vale? Bueno, pues la gente se comprometía a esas cosas, ¿no? Fijaros, la reintroducción del lobo en Yellowstone, que costó $30 millones, el proyecto Lobo, pues genera cada año $35 millones, ¿vale? Por todo lo que significa el lobo. Merchandising, guías, ecoturismo, turistas que quieren ir a verlo. El papel de los rangers, tienen dinero con todos esos ingresos para tener muchos rangers que son guardabosques, pero también son autoridad, o sea, son policías, ¿vale? Pero además de eso, vigilan, gestionan el uso público, in situ, educación ambiental, te ponen el caramelo para que luego contrates la empresa de ecoturismo, te explican cositas muy chulas y cuando estás con ganas de saber más te dicen tal empresa o tales empresas te explican, ¿vale? Esa foto, la de arriba es Yellowstone, la de abajo es España, ¿vale? Es por aquello de, oye, ¿me aporta esto de pagar por entrar a los parques nacionales? Pues mira, también en temas de higiene también, ¿no? Yosemite, otro ejemplo. Aparte de educación ambiental y todos los proyectos que hacen, ¿vale? Incluso de labores de limpieza, de recogida de residuos y demás, acercan al visitante a cualquier punto del parque, la accesibilidad en su máxima expresión la tienen, ¿vale? Y tienen un servicio gratuito de buses que te incluyen, ilimitado, para visitar todo el parque todo el rato, están pasando los autobuses. Y luego hay zonas de acceso restringido, que de eso nos hablarán más adelante, en el que, un minuto, de acceso restringido en el que hay otros autobuses que solo puedes llegar en el autobús del Parque Nacional, como es el caso de las secuoyas, ¿vale? Este año, además, han implementado otro paso más. Es el primero Parque Nacional de Estados Unidos que hay que reservar, es gratis, pero hay que reservar número de coches y número de personas, en las épocas pico, ¿vale? Te daban esa tarjeta cuando entras. Y con esto voy a terminar. También creo que es muy importante para la calidad de la experiencia gestionar la motivación. Que el que ha venido a ver lo mío se sienta correspondido y se vaya a gusto porque ha motivado que salga de su casa y haya pagado una pasta para venir a ver algo que le ha llamado la atención. Con lo cual hay que cumplir esa motivación. Vale, ¿os suena la película de Leonardo DiCaprio, la de la playa? Vale, eso fue un boom en ese parque nacional, en Tailandia. Esta es la playa que veía Leonardo DiCaprio, ¿sí? Esta es la playa que veía. Y eso es lo que el visitante esperaba encontrar y esto es lo que se encuentra, ¿vale? Esta es la realidad. La realidad, a continuación, todo el mundo la podía intuir, cierra la playa de Leonardo DiCaprio para que no la destrocen los turistas. Hicieron una cosa muy buena, que es lo de la motivación, y es que cambiaron el orden o el sentido de entrada a la playa, precisamente por lo de la motivación, ¿vale? Antes se tenía que entrar por aquí, que esta era la playa, pero veías todos los barcos, y lo que hicieron fue trabajar el paseo del asombro, la capacidad que tiene la naturaleza de sobrecogernos. A Leonardo DiCaprio, el primero. Se entra por atrás de la isla, en unas tarimas flotantes, subes estas escaleras, das un paseo de 5 minutos y ahí sí te encuentras, sin 2.000 millones de barcos, la playa de Leonardo DiCaprio. Por eso creo que es muy importante el tema de trabajar la motivación para la calidad de la experiencia. Perdón por la... ¿vale? Esto, como tenéis la presentación, estas son simplemente unas... Bueno, a modo de resumen, pues la tenéis por si queréis verlo, ¿no? La infinidad de beneficios que tiene lo de pagar en los parques nacionales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pasaremos de lo internacional a lo más local. Gracias por invitarnos a La Garrocha a explicar nuestra experiencia. De hecho, os vamos a explicar 3 actuaciones que están incluidas en el plan de sostenibilidad, como decía antes Ricardo, algunas ya más avanzadas, otras estamos empezando a ejecutar. De hecho, todo se enmarca en que, bueno, sabéis que en la comarca de La Garrocha, como antes decían, desde el 2001 estamos acreditados con la Carta Europea del Turismo Sostenible. Y no solo el parque natural, sino el ámbito, digamos, de influencia, es decir, toda la comarca de La Garrocha, desde 2001, que estamos pues, trabajando con los principios de la Carta, y esto rige nuestra estrategia y nuestro modelo turístico a 5 años vista. Ahora este periodo 2021-2025 es la 4ª renovación ininterrumpida de la Carta, fase 1, también estamos en fase 2 y fase 3 también, acreditación de empresas y acreditación de agencias de viaje. La estrategia de 2021-2025 la hicimos en plena pandemia, de hecho, todo lo que fue la construcción de la pandemia, y saliendo de la pandemia. Y fue realmente
un momento en que los espacios naturales estaban asustados. Bueno, hasta los políticos creo que se asustaron en ver cómo teníamos algunos espacios naturales en determinados periodos, es decir, no siempre, pero sí en determinados periodos. Luego, cuando redactamos la estrategia, el objetivo general de la Garrotxa es el de consolidar la Garrotxa como una destinación de turismo sostenible y para todos. Sí que es verdad que al tener el Foro Turismo Garrotxa, que es la asociación a la que yo represento hoy aquí, que es una asociación privada, pero que está formada por los 21 municipios, el Parque Natural, el Consejo Comarcal, el Consorcio de la Alta Garrotxa, que es otro espacio protegido, esto sería la parte pública de la asociación, y luego tenemos los empresarios privados, agentes del territorio, también asociaciones, con los que nos pusimos a redactar pues, la estrategia. Y hoy me centraré en dos de los objetivos de la estrategia 2021-25, que uno es, o fue en aquel momento, uno de los retos que queríamos trabajar era integrar la movilidad como parte de la experiencia de la visita, y otro, recuperar y potenciar el valor de la experiencia, es decir, el respeto hacia la naturaleza, porque realmente estaban visitando espacios naturales protegidos visitantes que no estaban acostumbrados seguramente a estos entornos y se acercaban a estos espacios, bueno, para que os imaginéis, pues en pozas naturales, pues gentes con flotadores o con cocodrilos de estos, con radiocassettes, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues puso un poco la alarma, aunque ya os digo que ya antes estábamos trabajando preocupados en ciertos periodos de desestacionalización del turismo. Fue entonces cuando pues estos dos objetivos nos empezamos a poner a trabajarlos. Sí que es verdad que los proyectos que ahora os explicaré, si no fuera... Otro reto fue buscar financiación. En este momento aparecieron los planes de sostenibilidad, los extraordinarios de Next Generation. Teníamos redactada la carta con unos objetivos que encajaban perfectamente con los hitos y con los ejes que marcaba el plan y lo presentamos. Y para nosotros fue realmente pues, muy importante el poder disponer de estos recursos económicos para ejecutar acciones como las que ahora os presentaré. También es evidente que esto no se hace solo. Hay muchos agentes trabajando, desde los técnicos de Turismo Garrotxa, técnicos del Consejo Comarcal, del Ayuntamiento de Olot, técnicos de asociaciones. Estamos trabajando todos en la misma sede y esto es importante potenciar y resaltar, digamos. Y también tenemos un trabajo como de mucha confianza con los técnicos de los espacios naturales protegidos. Es decir, nos vemos casi cada día, casi reunidos con la gerente o directora del Espacio Natural de la Alta Garrotxa, el director del parque, y estos son recursos humanos para llevar a cabo estos proyectos, pero también recursos económicos. A través del Consell y a través del impuesto turístico también nos ha permitido llevar a cabo muchos proyectos que están en esta estrategia de la Carta. No me enrollo más y vaya a los 3 retos. De hecho, el primer era mejorar la frecuentación turística por el desorden público, temas de contaminación acústica de las aguas, erosión, incremento de riesgo de incendios. Tenemos la Alta Garrotxa es un espacio natural muy abrupto, con vegetación que a veces hacinar, muy seca. Es peligroso, hay carreteras muy estrechas y en momentos determinados esta era pues, la situación. Aquí tienes una emergencia y el coche de bomberos evidentemente es imposible. O un accidente de alguien que en la montaña se haya podido lesionar, es difícil. O no estábamos acostumbrados en algunos senderos también pues, tener... esta cola que parece que estés en la Rambla de Barcelona y, de hecho, lo que pasaba es que, además, esto es deriva en una muy mala experiencia por parte del visitante.
no era nuestro objetivo el hecho de que cuando alguien visite la comarca de la Garrocha esta sea su impresión, sino que venga a conectar, a descubrir el territorio. Otro tema era, debemos buscar soluciones para que la gente deje los coches, realmente incorpore dentro de la experiencia la movilidad, ya sea a pie, en bici o en transporte público. Para nosotros era un reto el hecho de que la gente viaje lento y que llegue a los espacios. Estamos acostumbrados a llegar el primero que en una hora, pues no, darle valor al viaje tranquilo, viaje lento, este es otro reto. Y luego medir y realmente evaluar si estos espacios, capacidad de carga que tienen, sensorizar el territorio para realmente ver cómo se mueven los flujos, para poder gestionar, corregir y volver a planificar. Por eso los proyectos que hemos incluido en el plan, entre otros, son estos tres, uno del eje 1, otro del eje 2 del plan y otro del eje 3. El del eje 1 es la redacción de un plan de uso público. La redacción del plan de uso público nos debe definir pautas de acceso al medio natural y uso público de los espacios naturales de la comarca, ordenar el uso público integral a escala de la comarca, de una forma compartida, y porque lo que no podemos hacer es expulsamos visitantes de un espacio que está muy lleno, pero van a otro y mandamos el problema a otro espacio. Por lo tanto, de una forma integral y muy coordinada con los ayuntamientos, con el Consejo Comarcal, con los vecinos de los espacios y de los pueblos, para poder regular y ordenar esta frecuentación, la atención a los visitantes, la educación ambiental, las actividades, las publicaciones, la señalización, entre otros. Y estamos en la redacción del plan. Sí que es verdad que ya tenemos determinados espacios que hemos medido la capacidad de carga, que es una de las que ahora os explico. Otro proyecto es el de implantar un sistema de movilidad intermodal, lo que decíamos antes. Bueno, hemos creado una campaña que es el Mouta per la Garrotxa naturalment, que lo que intentamos fomentar es este viaje o esta experiencia a pie, en bus o en bicicleta. Para eso se creó una mesa de movilidad comarcal. También tengo que decir que gracias a la aportación y la financiación turística y a proyectos turísticos hemos empezado a trabajar retos de movilidad en la comarca de la Garrotxa, es decir, hemos empezado por lo turístico, pero está también, ya veréis, mejorando temas de movilidad para la población local. Este sistema, lo que hicimos fue diagnosticar un poco cómo teníamos la comarca a nivel de caminos. Tenemos una red de senderos de más de 1.500 senderos señalizados, que se llama Itinerania, que además puedes ir del Ripollès, que es otra comarca, a la Garrotxa y luego llegar a la Costa Brava a pie, de pueblo a pueblo. Pusimos en valor los antiguos caminos, también donde estaban los alojamientos y los servicios. También hicimos un diagnóstico de dónde estaban las paradas de bus, las líneas de bus que teníamos, dónde operaban, dónde podían llegar los turistas si no era con coche, con transporte público. Y a partir de aquí hemos definido 9 nodos intermodales, que son los que marcamos aquí, es que no sé cómo se marca aquí. Vale. Bueno, sería, no sé si, sí, vale. Este sería uno en Besalú, que lo que pretendemos es que este área, este nodo, dé respuesta a toda esta área de influencia a nivel de movilidad. Que es otro que está en Montagut y Oix, que esto sería la Alta Garrotxa, toda esta parte de aquí, de acceso a todos estos recursos. Luego otro en Vall de Bianya, que también, lo que os decía, estos puntos son puntos intermodales, me acabo de cargar, bueno, lo veré desde aquí, son puntos intermodales donde pasan o salen de estos puntos. Bueno, tú puedes aparcar, por lo tanto hay aparcamiento, salen caminos para caminar y también
tramos de bicicleta, ¿vale? Y por eso os decía que son 9 detectados y ahora los vamos como a recuperar. El primero que hemos recuperado ya, que es una prueba piloto, es este de aquí, que es en Les Preses, que ahora es el que os explico, ¿vale? Que nos da entrada, todo esto es el parque natural y la zona central del parque, que es esta zona de aquí donde está Santa Pau, pasa por Olot, pero esta es la zona donde siempre tenemos más problemas de frecuentación en otoño, ¿vale? O en Semana Santa, en puentes, etc. Y este nodo nos da también respiro. Luego veréis cómo entre ellos, digamos, van a ir intercalando y a dar posibilidades a los viajeros y a los visitantes de dejar el coche y moverse en otro tipo de transportes, ¿vale? En estos nodos lo que vas a encontrar ahí va a ser, lo que decíamos, un espacio de aparcamiento. Todos los nodos van a llevar la misma marca corporativa de Móvete por la Garrotxa, Mouto per la Garrotxa naturalment. Van a tener puesto para carga de vehículo eléctrico, para bicis, parada de bus, refugios seguros de bicicleta, de estos que puedes poner, digamos, como una taquilla, pero que metes la bici dentro, puedes cargar la bicicleta. Y al final lo de las reparaciones de bici lo hemos quitado, ¿vale? Esto está aquí, pero no van a estar en los nodos. El primer ejemplo que os explico, sí, ya está, ya voy muy rápido, es el de este primer nodo, que es el de Les Preses, que es este de aquí, que os decía antes. Este ya lo tenemos adaptado, ¿vale? ¿Qué hicimos? En una antigua gasolinera urbana dentro de Les Preses, un pueblo de unos 1000 y pico habitantes, pero por el cual pasa un eje principal de carretera que lleva a Olot, que es la capital, donde están 39.000 habitantes, y luego te lleva a Santa Pau. Pues hemos, digamos, puesto en valor este espacio, esto es como ha quedado, ¿vale? Con plafón, carteleras para informar de todos los sitios que tú puedes visitar desde este punto cuando dejas el coche aquí. También unos espacios para tomar algo, para sentarte, para hacer un picnic. Y también hemos ordenado a nivel de aparcamiento zonas para vehículos accesibles y el resto de accesible. Y luego lo que hicimos fue una negociación con el Departamento de Territori, Departamento de Transporte Público por Carretera, para que realmente no crear un bus lanzadera, sino crear un bus, una nueva línea regular, pero que sí que le pusimos un nuevo nombre, que es Rumbus. Serían unas líneas verdes, esperamos, esa es la primera, nos encantaría poder crear más líneas. Esta línea de bus que lo que hace es el recorrido Les Preses, Olot, Santa Pau. Para que os hagáis una idea, en fin de semana la gente de Les Preses no tenía transporte para llegar a Olot público. Pues lo que estamos haciendo este bus funciona todos los fines de semana del año, cada hora, ¿vale? 13 paradas hasta Santa Pau. Los fines de semana, en periodos vacacionales o periodos que hemos detectado con más afluencia, es cada media hora y toda la semana el bus. Forma parte ya de la integración tarifaria de la comarca, es decir, la población local coge el bus con la T16, la tal, y tienen transporte público los jóvenes gratuitos. Y al turista conseguimos con el departament pues, pactar un precio de 2 euros tarifa T-día, más la que la llamamos así, que te da la posibilidad de subir y bajar en este recorrido tantas veces como quieras, volver a subir, ir a Santa Pau, hacer un recorrido, parar a comer, volver a coger el bus y desplazarte otra vez al nodo. Vale, luego, estos nodos van a ir dotados también de sensores. Vamos a poner una sensorización en diferentes espacios de la comarca, en los aparcamientos, para poder también luego, a través de una plataforma digital que estamos construyendo, poder monitorizar
el flujo turístico de la destinación en tiempo real. Es decir, que el turista intentemos, un reto es que la gente haga pre-reserva, reserve el aparcamiento, no improvise la visita, sino que cuando quiera venir a la Garrocha tenga claro cuál va a ser el recorrido que va a hacer, qué propuestas de valor va a encontrar, qué productos, qué experiencias, y ya puedan reservar. Y de esta manera, ya acabo, realmente nosotros también como gestores, los gestores, cuando he dicho somos todos, el parque, el Consell, nosotros, tener datos del visitante para poder pues, gobernar mucho más bien la destinación. Y este es el proyecto y estamos en ello. Nada es fácil, pero hemos conseguido hacer ya un primer nodo y antes de que se acabe el 2025 tenemos que hacer los otros 8, entre otras cosas. Ya está. Muchas gracias. Es que recasco. Buenas tardes y gracias por habernos invitado a participar en este congreso. Gracias a la organización y gracias a Ricardo por la moderación que va a hacer de esta mesa redonda. El Parque Nacional de los Picos de Europa, yo creo que todo el mundo sabe dónde está. Es uno de los 16 parques nacionales que existen en nuestro país, que integran la red de parques nacionales, centro-norte de la península, a caballo de 3 comunidades autónomas y con 3 macizos montañosos que reciben los frentes que vienen desde el oeste y que, por tanto, pues son los que hacen esa gran variabilidad. Al ser el más alto el macizo central, pues hace que haya una gran variabilidad de biotopos y, por tanto, de condiciones de fauna y de biodiversidad. Digo que es uno de los 16 parques nacionales porque en nuestro país hay más de 2.000 espacios protegidos en las diferentes categorías que contempla la Ley 42, que es la que regula la catalogación de espacios, y no es ni mejor ni peor, es una característica que tienen. Al fin y al cabo, los parques nacionales vienen a representar lo más llamativo de la naturaleza española y en determinados ecosistemas que tenemos que tener representados a nivel internacional. No quiere decir que no haya espléndidos y maravillosos espacios fuera de los parques nacionales y que merecían probablemente también ser parte de parques nacionales. Quizá hay otras circunstancias como determinadas infraestructuras o valores o circunstancias interiores que impedirían que hoy pudieran ser declarados parque nacional. Bueno, es un parque nacional de alta montaña, como decíamos, 6 macizos montañosos enfrentados a las precipitaciones que vienen del oeste y cerca del mar. Otras características pues, muy singulares de él es que es el primer parque nacional que se creó en nuestro país en 1918, es heredero del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que fue ese parque primigenio, el segundo en extensión de la red de parques nacionales de nuestro país, con más de 66.000 hectáreas en este momento, el tercero más visitado desde que se declaró Guadarrama, Sierra de Guadarrama, era el segundo hasta ese momento, ahora es el tercero, prácticamente el único que tiene poblamiento interior, que es una característica que hoy no permitirían declarar parques nacionales con poblaciones en su interior. Tiene 20 pequeños pueblos y unos 1.100 habitantes en su interior. Esto es una dificultad, entre comillas, dificultad lo de gestión, no es una complejificación de la gestión, lo que implica y que requiere que su planificación sea mucho más detallada. Como decíamos, a caballo de 3 comunidades autónomas y 11 términos municipales, 3 de ellos íntegramente dentro del Parque Nacional, lo cual también es otra complejificación de la gestión. Cuna del alpinismo español, tenemos aquí el Urriello, el Torrecerredo, Peñavieja, las Peñas Santas, bueno, es un ámbito también que genera un tipo de actividad interior muy importante. Tiene un santuario mariano en su interior, Covadonga, ligado a la propia declaración del espacio, y luego presencia de determinadas especies muy singulares, como puede ser lobo, oso, que también, en nuestro caso, lamentablemente, pues es una complejificación de la gestión de cara a esas personas que tienen usos en su interior. Otras muy singulares especies, como puede ser el rebeco, la especie emblemática del parque. Bueno, es un parque. Ahí veis lo que son los accesos principales. Esto está tomado de antes de la ampliación última de 2015, pero eso no entra en la zona de Peñamellera Alta y a la ampliación de Peñamellera Baja. Las vías principales pues, van a los ámbitos más frecuentados del Parque Nacional en sí, lo que son los lagos de Covadonga, lo que es la zona de la Ruta del Cares, lo que vemos más al norte. Esta zona es la entrada a la Ruta del Cares, esta es la entrada a los lagos de Covadonga, y esto lo que va al funicular, al teleférico, perdón, de Fuente de. Pero hay otras muchas más zonas de penetración, muchas más posibilidades, lo cual nos determina pues, que sea un parque de visita abierta, ¿no? Tiene una red de senderos, que son aquellos que se encarga realmente el Parque Nacional de gestionar, muy amplia. Es un parque básicamente para los senderistas y esto da lugar a muchas de las posibilidades que utilizan las empresas de turismo activo del entorno del Parque Nacional o de su mismo interior, en esas poblaciones. Tiene 2 GRs de gran entidad, uno de más de 50 kilómetros en el interior del parque porque continúa fuera del Parque Nacional, que es la Ruta de la Reconquista.
32 senderos de pequeño recorrido, entre ellos la famosa Ruta del Cares, y 4 rutas de alta montaña que son de acceso principal a refugios y que también requieren ya cierta preparación por su dificultad o porque requieren materiales singulares. Bueno, como decíamos, es un parque nacional de visita abierta, en el cual no tenemos nunca idea de la gente que tenemos dentro, ni siquiera de la totalidad de la gente que lo visita cada año. Lo que tenemos es un seguimiento de tendencias. Hay unos puntos, que son las vías principales de entrada, donde se controla el paso de visitantes, ya sea mediante contadores de vehículos o contadores de personas, y lo que vamos viendo es cómo evoluciona de un año a otro, ¿no? Hay un muy desigual también reparto de los visitantes por las diferentes zonas del Parque Nacional, y esto nos motiva que tengamos que favorecer el que haya otras zonas del mismo que sean más aprovechadas por los visitantes, y aquí particularmente hace una gran labor las empresas de turismo activo, y esa gran profusión de visitantes en algunos lugares pues requiere, lógicamente, de medidas de gestión, y el Parque Nacional, como indicamos ahí, superó los valores prepandemia ya en 2022. Ha tenido una pequeña bajada en el año 2023, pero bueno, los valores prepandemia se superaron ya en 2022, lo cual nos da un poco la tendencia general que tenemos ahora mismo de afluencia de visitantes a lo que es la naturaleza, ¿no? Bueno, el reparto que decíamos muy regular por zonas, pues lo vemos aquí. La zona más visitada es Lagos de Covadonga, con cerca de 600.000 visitantes todos los años. Aquí vemos los datos del año 2023. Los siguientes, Cabrales, que es la entrada al Cares y también al funicular de Bulnes, son todos los atractivos turísticos que tiene hoy en día el ámbito del Parque Nacional. Fuente con su teleférico, que está siempre pisándole los talones a la zona de Lagos, a la zona de Cantabria. Y luego Valdeón, que es el inicio de la cabecera del Cares por la vertiente leonesa. Bueno, esto nos da un indicativo de la movilización. Esto es del año 2021, es una transparencia que no nos permite apreciar lo que sería también el valor de Semana Santa, que es un valor muy importante, pero sí que nos indica lo que fue la finalización de la pandemia a partir de mayo y la enorme explosión que tuvimos de visitantes en todas partes, teniendo en cuenta que ese número de vehículos que figura ahí, en verano básicamente son autobuses, vehículos de alta capacidad, puesto que está regulado el acceso, y también todavía en este periodo había acceso de vehículos particulares, luego comentaremos que ahora mismo está restringido en el ámbito del parque, en la zona de Lagos en concreto. Bueno, esta imagen lo que quiere representar pues es un poco lo que nos está ocurriendo en muchos lugares. Si veis, realmente es la pradera del lago de la Ercina, que la profusión. Claro, podríamos plantearnos poner aquí una buena, magnífica pasarela de madera, pero para la cantidad de gente que tenemos no sería posible, es una situación inasumible. Hay determinadas medidas que se van a abordar a partir del estudio de la capacidad de acogida, que es poner una protección aquí frontal en la zona de mayor afluencia, pero bueno, sí quiero que se vea realmente cómo están sufriendo nuestros espacios en estas situaciones de amplia masificación en estos momentos. A ver, en el Parque Nacional tenemos ya determinadas regulaciones de acceso, en concreto, que se han ido poniendo, bueno, a partir de la propia evolución de la situación. No es que se deriven de un estudio previo, ¿no?, sino de la propia situación de evitar que hubiera 4 horas entre subir a los lagos, visitarlas 20 minutos y bajar 4 horas era imposible e inasumible por la carretera de los lagos, una situación abrumadora. Entonces, bueno, pues existe una regulación de acceso a los lagos en transporte público que ya está vigente desde el año 2005, se ha ido adecuando sucesivamente tanto en el periodo de duración, empezó con prácticamente Semana Santa y solamente verano, ahora ya llega desde el mes de marzo, abril, dependiendo de cuándo sale Semana Santa, hasta octubre, y luego los puentes también nacionales de los periodos en los cuales estamos hablando. Y en el año 2004 pues, se ha avanzado un paso más, luego comentaremos la causa, a incluso reducir la limitación con reserva previa de 3.000 personas que puedan acudir al Parque Nacional por día en sistema de transporte público autobús. Todavía hay un punto débil ahí que indicamos, que es que no está organizado el tema por lo que se refiere a los taxis y tampoco a las empresas de turismo activo, que también estarían vinculadas a lo que sea al futuro estudio de capacidad de acogida. Hay un protocolo de regulación que tenemos en marcha, que veremos a ver en qué términos cuando se pone, pues ya estaba terminado desde el mes de mayo y no ha habido intención de momento de poder ponerlo en marcha, y esos 3.000 personas día, pues hay que decir que en los momentos punta en que hubo mayor afluencia en tiempos sin regulación, llegábamos a las 7.500 personas en la zona de Lagos de Covadonga, que ahí estáis viendo pues un poco el dispositivo, el dispositivo general con los elementos de apoyo. Estamos en una zona de alta montaña y, por tanto, requiere elementos de apoyo al no poder hacer con el vehículo particular. Hay una regulación también en la zona de Bulnes, porque hay una gran demanda, es un acceso en funicular al único pueblo de Asturias y del Parque Nacional que nunca tendrá acceso por carretera. Bueno, nunca es mucho decir, no tiene acceso por carretera y es muy dificultoso dotárselo, ¿no?
En principio, el PRUG antiguo del Parque Nacional, que no está vigente, indicaba que únicamente viajeros sentados y con la frecuentación de cada media hora que se ha establecido, variando en verano y en invierno. También el acceso por la Canal del Teso, ahí no hay regulación. La regulación de acceso es al Collado de Pandébano, que se inicia en el año 2021, es el inicio de acceso a peatonal a la Vega de Urriellu. Abarca solamente Semana Santa y el verano desde el 15 de junio al 30 de septiembre con un aparcamiento establecido. Esto se implanta por petición de los vecinos. Había dificultades de acceso a las fincas en periodo de labor de hacer la hierba en verano y nosotros actuamos en general siempre por la necesidad que surge cuando es un tema restrictivo y los propios vecinos nos lo pidieron y que de acuerdo con el Ayuntamiento pues estableció una regulación. Regulación de accesos también a la estación del cable, el teleférico de Fuente D, como indicamos ahí, que tiene lo que indicaba el antiguo PRUG, que era el mismo número de frecuencias y capacidad de cada viaje del teleférico. Ha habido un cambio de cabinas y las cabinas fueron a menor capacidad, con lo cual el tema se ha mantenido en principio. Bueno, hay riesgos, evidentemente, en este Parque Nacional. Estamos en un Parque Nacional de alta montaña y hay riesgos, pues por ejemplo, ya estamos viendo el accidente que tuvimos en el año 2023 en Lagos de Covadonga. Afortunadamente no hubo fallecidos. Un autobús dio 2 vueltas de campana, era un autobús del plan, y motivó a adoptar medidas mucho más radicales respecto de la regulación que hay en estos momentos, ¿no? Es una carretera complicada, había mucha circulación de vehículos, se dejaba entrar hasta las 8:30, 9 de la mañana, dependiendo de la época. Podían entrar vehículos particulares que podían bajar durante todo el día y también a partir de las 8:30, 9 de la tarde podían entrar de nuevo, con lo cual pues había un flujo de vehículos, particularmente de los de la mañana, que era muy complicado para el sistema de transporte público que había. Había una inusitada frecuentación de caravanas, de autocaravanas, es una situación que se está dando en todos los lugares, yo creo, desde el punto de vista que una persona que coge un coche alquilado por primera vez en su vida y que es una autocaravana, se va a picos de Europa. Yo, de verdad, es algo que me cuesta entenderlo, porque además es que ha habido a veces que nos tenemos que cruzar por la izquierda, como si fuera Inglaterra, la autocaravana se mete a la parte interior y los demás tenemos que cruzarnos por la parte externa. Bueno, es una situación muy peculiar. Accidente del 31 de julio de 2023, evidentemente lleva a la supresión total de vehículos privados, salvo los expresamente autorizados, en todo el periodo de regulación. Esto ha permitido pues, una situación mucho más aligerada de riesgos, porque, por otra parte, también se han establecido convoyes de autobuses de subida que no se cruzan con los convoyes de bajada, con lo cual pues, ha permitido una situación mucho más lógica y, además, con esas 3.000 plazas máximo. La ruta del Cares y otros recorridos de media montaña, estamos en una zona que tiene procesos de gelifracción muy fuertes, estamos en una zona caliza y, por tanto, kárstica, se nos pueden dar estos problemas y ahí, evidentemente, hay unos riesgos siempre de caída de piedras, etcétera, lo cual también pues, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de actuar en estos ámbitos. 5. Vamos mal. Bueno. Esta muy rápida, tenemos los viajeros del Plan de Lagos y esta sí quería ponerla porque vemos aquí que este año ha habido un descenso en julio y agosto, probablemente también porque haya habido menos demanda en el norte, cosa que creo que no, pero sobre todo porque estamos ya en los periodos en los cuales es con reserva previa y con ese máximo de 3.000, ¿no? Podemos ver cómo ha evolucionado en estos años lo que era el sistema. A ver, los estudios de capacidad de acogida en la normativa de parques nacionales. Es obligatorio, en nuestro caso concreto es obligatorio hacer estudios de capacidad de acogida, no es que deseemos o que podamos y tal, no, es obligatorio. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que es un Real Decreto, la normativa básica de parques depende de la Administración del Estado, pues establece que será imprescindible para adecuar la presión de a sus valores naturales la elaboración de estudios de capacidad de acogida. También el apartado de este mismo artículo pues, se ocupa de esta situación. También el propio PRUG del Parque Nacional pues, establece en el programa sectorial de uso público la obligatoriedad de elaborarlos y que, por tanto, nos permitirá trabajar, o la finalidad será conseguir el mínimo impacto, la máxima calidad en la visita y la seguridad de los visitantes, circunstancia muy importante en un parque nacional de alta montaña. El subprograma de atención al visitante y equipamientos pues, establece también esa obligatoriedad. Esto, como lo tenéis en la documentación que se ha entregado, no hace falta que profundice en ello. Y los estudios de capacidad de acogida promovidos por el Parque Nacional. Bueno, los criterios, hemos priorizado aquellos lugares en que teníamos máxima densidad de visitantes o, por supuesto, también algún tipo de riesgo natural o antrópico singular. Los estudios se han encargado a agentes externos, siempre queremos hacerlo así, y además de la máxima experiencia. Evidentemente son ámbitos que tienen una enorme presión de intereses económicos, puede incluso achacársenos a los funcionarios que tenemos algún tipo de interés. No, pues nos hemos ido a lo más experto, a lo más singular que podía haber en nuestro país. Y luego avanzar incluso antes de la elaboración del PRUG. Aquí veis un tema singular, perdón, que es que también se nos está pidiendo desde ámbitos externos, ¿no? El ámbito del Defensor del Común de Castilla y León pues nos indicaba la necesidad de que hubiera restricciones en la ruta del Cares, por ejemplo, por los riesgos singulares que tiene.
Bueno, los ámbitos en que hemos promovido ya los estudios de capacidad de acogida es el sector Lagos de Covadonga, que ya se comentaba en el título de la ponencia. Se encarga a Europarc España, sabéis que es el organismo, es la sección española de Europarc, el organismo que en nuestro país pues, agrupa a la mayor parte de las entidades que se ocupan de gestión de naturaleza en espacios protegidos, de la Fundación Gaza de Bernaldez, que por tanto además han elaborado los estudios de capacidad de acogida de los parques nacionales suecos, o sea que evidentemente mayor experiencia imposible y desde luego que no se pueda decir que hay ningún ámbito de falta de capacidad de elaboración. Ruta del CARES en el año 2022, estudio también entregado y lo mismo elaborado por Europarc España. En el año 2023, Europarc no pudo atendernos y lo hicimos con una empresa singular, que es Biosfera Consultoría Medioambial, que nos hizo el estudio de capacidad de acogida de las pistas del parque sometidas a regulación. Tenemos una regulación muy concreta y que hay algunos de los usuarios que tienen que someterse a ella y que, por tanto, bueno, pues estamos buscando si teníamos o no saturación. Bueno, el estudio nos indica que no estamos en la saturación, pero tenemos que hacer una segunda fase, por eso se habla ahí de una segunda extensión. Y luego el sector Burnes, que es el que se refiere también a petición de los vecinos. El año pasado tenían problemas de agua, el parque evidentemente responde a la petición de los vecinos y hacemos un estudio de capacidad de acogida en el cual lo tenemos en ejecución y finalizará en diciembre de este año. Bueno, los estudios, como tenéis en la información, no voy a entrar en profundidad porque eso no sería complejo, se elaboran a partir de determinar 3 capacidades de acogida. La física, que sería la capacidad del medio de acoger personas, poniendo siempre un mínimo de calidad y distancia entre grupo, en función también de su composición. La ecológica, que estamos valorando lo que es la afección a valores naturales singulares que tenemos en aquel entorno, que puede ser pues tanto flora, fauna, como propiamente elementos de erosión, problemas que tenemos por el propio pisoteo, etcétera. Y luego la psicológica, que es la percepción de masificación que pueden tener los visitantes. Esta se evalúa, lógicamente, a través de encuestas. El valor menor para cada ámbito de un sector en donde estamos calculando estos 3 valores, la suma de, si hacemos en diferentes senderos, miradores, etcétera, el menor valor es el que cogemos en cada caso y la suma de todos ellos, de esos menores valores, nos daría la capacidad de acogida del conjunto del territorio. Bueno, lo hemos comentado, o sea que realmente no entramos a más aquí en este momento. Hemos dicho lo que era la capacidad física, la ecológica, ahí tenéis mayor detalle de la información que se toma, y lo mismo en la psicológica, ¿no? Que, como digo, se hace básicamente a partir de las encuestas. Bueno, en el caso concreto de todos los estudios de capacidad de acogida, pues el pliego de condiciones lleva a su vez que tiene que haber una propuesta de actuaciones similar de gestión, fundamental para que los gestores podamos orientar la actividad que desarrollamos y llevándolo a poder atenuar esa presión. No es un axioma, evidentemente estamos con valores aproximativos que tenemos que implantar y que además tenemos que jugar con que a partir de la implantación de medidas también puede variar la capacidad de acogida porque hemos atenuado ese impacto ecológico o algo de alguna otra naturaleza, hemos evitado que haya miedo de la propia gente o que valore que hay masificación y, por tanto, podemos ir evolucionando respecto de la situación. Y para eso se establecen una serie de indicadores que son los que nos permiten valorar esa evolución. Bueno, la implantación es la fase compleja porque realmente el estudio de capacidad de acogida se elabora, pero hay que implantarlo, hay que llevar a todo el entorno, a todas las empresas, a todo el sector de interés, a los ayuntamientos, a todos los ámbitos destinatarios, a asumir como propios estudio de capacidad de acogida. Evidentemente siempre habrá reticencia, siempre habrá oposición, eso es inevitable, y más en un parque habitado. Estamos hablando de muchos intereses, muchos usos y mucha gente que trabaja. Pero no olvidemos que estamos ante una elaboración obligatoria en la red de parques nacionales y ante un espacio que establece que la conservación de sus valores naturales y de sus paisajes es prioritario sobre cualquier otro uso. Evidentemente, habrá que implantarlo con la más lógica fuerza y capacidad de convicción y de interlocución con los estudios, con los ámbitos determinados. Vale. En nuestro caso concreto, pese a los citados criterios que decíamos de que lo ideal es que esté, una vez elaborado el PRUG, es cuando se implanten, a partir de la propia petición de ámbitos legales, como el Procurador Común de Castilla y León, a partir de accidentes surgidos, el de 31 de julio del año pasado, a partir de otros problemas que hemos seguido teniendo en el Parque Nacional, pues decidimos en diciembre del año pasado intentar la implantación de los estudios de capacidad de acogida elaborados para CARES y para Lagos de Covadonga. Se llevó al patronato, la propia presidencia del patronato asumió llevarlo así, pero sobre la marcha se retiró porque, bueno, hubo, como era lógico, la primera acción-reacción, pues una reacción muy fuerte en la mesa del patronato y sobre la mesa se dejó en suspenso. No se suprimieron ni se anularon, se dejó en suspenso para
tomar una mayor capacidad de interlocución, mayor amplitud. Era inicio de implantación, no era la implantación en sí, pero bueno, se entendió así, perfecto. Lo que sí que hay que decir que el ámbito técnico del parque estaba en una cierta inseguridad jurídica a raíz de todos estos problemas que había habido y, por tanto, también fue el que promovió que se llevaran los estudios y lo que, perdón, que me he pasado ya, lo que logramos, lógicamente, es poner sobre la mesa algo obligatorio, está elaborado, tiene unas capacidades determinadas, no puedo dar cifras porque, evidentemente, iría en contra de los criterios de la implantación que todavía tiene que asumirlo el patronato. Y esa inseguridad jurídica que tenía el ámbito técnico, desde luego, ha quedado suprimida. El ámbito técnico ha hecho lo que tenía que hacer. Ha elaborado unos estudios que se piden legalmente, que son obligatorios y están sobre la mesa. Otra cosa es que, bueno, puede haber quien diga que no es el mejor estudio o que hay otro estudio posible. Evidentemente, si es capaz de encontrar a alguien con más experiencia y con mayor capacidad de elaboración que puede tener Europarque España, pues evidentemente estamos abiertos a que nos presente la documentación que sea y, por tanto, discutirla y trabajar con ella. Muchas gracias. Y era básicamente lo que quería comentar. Muchas gracias. Buenos días a todos o buenas tardes, según bueno, yo para terminar os voy a traer dos casos concretos de la región de Murcia, muy agradecidos por haber sido invitados. Bueno, que son dos espacios naturales protegidos en los que hemos aplicado, en uno de ellos hace ya bastante tiempo, estos estudios de capacidad de acogida y los hemos aplicado como iremos viendo. El primero es un espacio litoral, es el Parque Regional de Calblanque, un espacio pues, con playas vírgenes, prístinas, paradisíacas en el entorno mediterráneo, lo típico que todos los años en estos rankings que tanto le gusta a los medios digitales aparece, ¿no?, en las primeras posiciones. ¿Cuál es la mejor playa? Tal. Pues siempre está en el top 10. Y el segundo, por contra, es un espacio también de interés como zona de baño, pero en este caso ligado a un ecosistema fluvial, a un río, que es el Salto de Lucero. Ambos, como digo, son espacios naturales protegidos y forman parte de la Red Natura 2000. Empezando por el Parque Regional de Calblanque, bueno, desde hace varias décadas, como decía, pues ha sido un espacio que ha ido ganando, ¿no?, interés, ha ido ganando demanda y cada vez pues los visitantes han ido a más. Hace varias décadas no era un espacio muy conocido, ni siquiera visitado, quizás porque estaba como muy a la sombra de todo el desarrollo turístico de La Manga, pero desde hace unos 20 años, 25, 30 años, se empezó a tomar poco a poco interés hasta la situación actual, que se han tenido que tomar medidas, ¿no?, en base a estos estudios de capacidad de acogida. En este caso, el estudio de capacidad de acogida tuvimos la oportunidad de hacerlo relativamente pronto, fue en el año 2004. Yo creo que en aquel momento fue bastante pionero a nivel nacional. Y bueno, y nos sirvió como primera herramienta para empezar a abordar, para empezar a ordenar, ¿no?, el uso público, que ya se atisbaba, ya había síntomas de que tenía esa potencialidad, ¿no?, de masificarse, de desbordarse y, por tanto, de generar la problemática tanto ambiental como en la propia satisfacción de los visitantes. Bueno, en cuanto al estudio de capacidad de carga, antes se ha comentado. Lo asumimos como una herramienta de planificación, te hace un diagnóstico de la situación en cuanto a uso público y turístico de tu espacio natural protegido, establece unos objetivos, te establece esos rangos, como se decía anteriormente, que no números mágicos, esos rangos en los cuales más o menos sería adecuada, ¿no?, la capacidad de visitantes, de modo que no se comprometa ni el recurso natural ni la satisfacción de los visitantes. Y finalmente, como comentaba también Rodrigo, pues lo más jugoso para los gestores, nos ofrece una serie de recomendaciones aplicadas, específicas de gestión para empezar a ordenar. Bueno, ya se ha comentado anteriormente, aquí también se cumple la gran triada que se comentaba antes, la capacidad de acogida se establece, se estudia a través de 3 capacidades, ¿no?, como son la física, la ecológica y la psicológica. Se elige la menor de las 3 finalmente. El documento está a vuestra disposición. En aquel momento no había mucha literatura, en 2004. Ahora ya sí que hay bastante literatura, bastantes publicaciones y la metodología
está bastante clara. Pero bueno, yo he seleccionado por ejemplo, la playa de Calblanque. Calblanque deja muchas calas, ¿no?, en varios kilómetros que tiene de frente costero. Y, por ejemplo, pues a nosotros los datos en aquel momento de capacidad física, atendiendo simplemente a medidas dimensionales, ¿no?, digamos, pues nos salían que podían estar 600 personas. Esa capacidad, digamos, que se modera en algunos sitios cuando se detectan impactos, cuando los ecosistemas son frágiles, son variables que se van introduciendo a la metodología, y ahí se determinó que la capacidad, con esas variables de impactos, de fragilidad de los hábitats del entorno, se determinó que la capacidad que te garantizaba que no hubiese esos impactos era de 300 personas. Y finalmente se le introduce, como se comentaba anteriormente, la capacidad perceptual o psicológica, que es aquella que se hace en base a encuestas. La anterior se hace en base a conteos, a mediciones, a conteos de personas, conteos de vehículos, observación y seguimiento de impactos en el medio natural, y esta, la perceptual o psicológica, se hace en base a encuestas. Os he puesto aquí un ejemplo de una de las encuestas que se hicieron en esta misma playa, la playa de Calblanque, un total de 269 encuestas que se realizaron durante el año 2003, y bueno, ahí se determinó que la capacidad de acogida era de 160 personas, porque observáis cómo a partir de ese rango de 161 en adelante es donde se agrupa el mayor porcentaje de personas, ¿no?, que consideran que en la playa en ese momento hay demasiada gente, ¿no?, y por tanto la visita pues no es del todo satisfactoria. Entre las medidas, como decía antes, que es lo más interesante que este estudio nos reportó en ese momento, pues hay cosas como cierre de aparcamientos. El estudio recomendó que había que cerrar aparcamientos porque en aquel momento el parque tenía todo un rosario de aparcamientos un tanto desordenado. No solo cerrar algunos, sino delimitar otros. Son medidas que hoy día podemos entender como básicas, pero en aquel momento, 2004, ¿no?, se empezó con estas cuestiones, se clausuró una zona de acampada, se establecieron mejoras de la señalización, y otra cosa muy interesante, que es que se establece un programa de evaluación con indicadores, de modo que puedas hacer un seguimiento año tras año de tu capacidad de acogida y puedas ir, como se comentaba anteriormente, variando esa capacidad de acuerdo, ¿no?, a tus intereses y objetivos de gestión. Bueno, el anterior fue el primer hito, digamos, en cuanto a la ordenación del uso público y turístico en base a este estudio de capacidad. El siguiente hito fue en el año 2009, fruto de esa evaluación que yo os comentaba que es importante hacer, los conteos que nos hacían los agentes medioambientales, los conteos que hacía el personal del Servicio de Información, pues en el año 2009 se detectaba que la capacidad de vehículos que se había establecido para todo el parque, que era de 466, en determinados momentos pues se superaba, ¿no? Este es un gráfico, no sé por qué no han salido aquí las fechas, pero bueno, las horas, perdón, esto sería el horario de un día medio, ¿no?, de la época de mayor demanda de visitas, que naturalmente es en verano, y bueno, veis cómo a partir de las 2 de la tarde, pues es cuando se supera, sobre todo esta línea que es los fines de semana. La otra línea son los días de semana, donde sí que parecía que se ajustaba un poco más, pero los fines de semana se desbordaba totalmente, como dan fe pues estas imágenes, ¿no? Estas imágenes antes veíamos de la Garrocha, que sentí un poco de alivio, porque digo, bueno, no es el único, no solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Perdón. Y bueno, que evidentemente pues estas situaciones de cuando no hay ya aparcamiento, los coches se ladean, luego no se pueden cruzar, peligro para la propia seguridad de los visitantes, si tiene que entrar algún medio de emergencia, impactos en el medio natural, polvo, etcétera, ¿no? O sea que esta era la situación en el año 2009, que fruto, como decía, de ese seguimiento ya se decidió en el año 2009 hacer lo que se llamó el Plan Integral de Ordenación de Accesos, que lo que pretendía era regular los accesos para, de alguna manera, garantizar que esa capacidad de acogida no se desbordase y
no derivasen en esos efectos indeseados, ¿no? Fijaros, el 15 de agosto de 2009, casi 2.000 vehículos intentaron entrar a un espacio. Bueno, la zona de playas es pequeñita, el espacio en total tiene menos de 3.000 hectáreas. La zona de playas tiene unas 5 hectáreas de arena de playa entre las diferentes escalas. Y bueno, se estableció este documento, que también está a vuestra disposición, que es lo que hacía era bueno, hacer una foto de ese momento y establecer las medidas para el año siguiente desplegar ya una ordenación de accesos que estableciera esas limitaciones de modo que el espacio no se desbordara de esa manera, ¿no? En 2010, al año siguiente, efectivamente, llega el primer hito en este espacio natural protegido, que fue el establecimiento de este sistema de control de acceso, es decir, de echar la barrera, porque llega un momento que no coge más gente. Lo que se hizo fue un sistema mixto, porque digamos que lo que se hacía era dejar entrar los vehículos hasta que se alcanzaba la capacidad establecida, que eran 466 vehículos, y a partir de las 11:30, que era cuando más o menos se sabía que esa capacidad ya estaba cubierta, empezaban a funcionar autobuses en aquel momento gratuitos. Estas medidas, bueno, antes se comentaba, tienen que venir siempre acompañadas de campañas de información, boletín, por supuesto, pero también campañas de comunicación y participación. Esta es una imagen de la Junta Rectora donde, pues, de alguna manera, pues, se llevan todos estos acuerdos. Pero antes esto hay que trabajarlo. O sea, si no tienes un alto grado de concertación social a la hora de aplicar estas medidas, por mucho boletín que apliques, vas a tener problemas y vas a tener rechazo y puede generar que incluso pues, se paralice, ¿no? La iniciativa. Por tanto, esto es una recomendación básica. Bueno, en aquel momento casi 6.000 personas utilizaron el servicio de autobús y se evitó la entrada de 6.000 vehículos, ¿no? Perdón, me estoy dando para atrás. Ahora. El seguimiento continuó, los datos seguían llegando, esas primeras medidas fueron efectivas, fueron valiosas, pero observábamos cómo cantidad de vehículos se adaptaban al sistema de control de acceso y nos encontramos que desde muy primeras horas de la mañana aquello ya estaba lleno de vehículos antes de empezar incluso con las tareas. Por tanto, en el año 2016 ves que es toda una secuencia de mejora continua, 2004, 2009, 2010, ahora 2016. En el año 2016 se decide dar otra vuelta al sistema de control de accesos y ahí lo que se hace es restringir totalmente el acceso a vehículos a motor y sustituirlo por un sistema de autobuses lanzadera desde los aparcamientos disuasorios y desde la población local del entorno, que es los velones, previo pago de una tasa. En estos procesos de participación, por ejemplo, hay mucha gente que le llama la atención que la población local tenga pase. Pues la población local tiene pase para entrar en autobús de manera gratuita. Esta fue un poco las negociaciones que se llevaron a cabo previamente para conseguir ese alto grado, ¿no? de concertación social que estas medidas necesitan. Bueno, algunos datos. Veis como esto también, estos estudios, estas medidas son dinámicas. O sea, fijaros, en el año 2013... el periodo de ordenación de accesos, que también se comentaba antes en el caso de Picos de Europa, apenas duraba 45 días. Ahora estamos ya en 110 jornadas. Y estamos viendo que con el cambio climático, fines de semana como este que nos viene del puente de noviembre, el puente de diciembre, vamos a tener que seguir ampliando porque seguimos teniendo muchos visitantes. Ahora mismo, digamos que el calendario tipo, ¿no?, es este, ¿no? Empezamos el Jueves Santo y acabamos en el puente de octubre. Y ya digo que ya estamos viendo para ampliarlo. Y bueno, y fijaros también, de los 35.000 vehículos que entraron en 2005, cuando se puso en marcha el sistema de autobuses, pues pasamos a esos cerca de 4.700. Y con esta imagen
pues acorde, ¿no?, a lo que debe ser un espacio natural protegido. Ahora estamos en una capacidad de 1.300 personas, en 4,5 hectáreas de playas, pues sería unos 30 y pico metros de media para cada persona, ¿no? Bueno, rápidamente paso al otro caso. Me están dando ya Esta era la foto que comentaba Ricardo. No decirle a mis directivos que la he puesto. Esto no es de recibo. Esta era la situación antes del año 2015, antes de que se declarara espacio natural protegido como monumento natural y antes de que se establecieran las medidas, ¿no? Es un espacio muy pequeñito, como decía, apenas llega a 2 hectáreas y aquí, pues, bueno, también se ha hecho en el año 2016, en este caso, se hizo un estudio de capacidad de acogida, se establecieron esos rangos, ¿no?, de números que podrían ser los asumibles por el espacio, de manera que, bueno, ahora estamos en unas 80 personas, el aforo que se permite son unas 80 personas, se paga €1, esto también es una cuestión, para nosotros ha sido un hito, porque es el primer espacio natural protegido donde se paga más allá de obtener servicio. En el anterior tú pagas por el servicio de autobús. Si quieres entrar a pie o en bicicleta es gratuito, pero en este, por el simple acceso al monumento natural, se paga €1, 5 euros por vehículo. Bueno, tienes la opción de otro aparcamiento, que es este, que tienes que ir andando. Pues se han implementado también medidas, a raíz del estudio de capacidad de acogida, una senda peatonal, el aparcamiento, punto de información, barrera, bueno, algo más acorde a lo que debe ser un espacio gestionado, ¿no?, desde el punto de vista del uso público y de la conservación de los recursos. Bueno, creo que me he saltado alguna cosa, he ido demasiado rápido porque ya me estaban con el tiempo. Como vamos a estar por aquí, cualquier cuestión, toda la documentación la tenéis también, cualquiera que le interese os la puedo pasar y cualquier cuestión específica pues me podéis preguntar. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a los cuatro porque ha sido una mesa muy constreñida, ¿no? Y creo que había muchas cosas muy interesantes que contar. Bueno, nos quedan como 10 minutillos para preguntas del público que queríamos dejar, porque creo que también es interesante que preguntéis, y si no hubiera preguntas vuestras, pues yo haría alguna muy, muy concreta. Adelante el público, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, estoy aquí. Y gracias por la mesa. Me ha parecido súper interesante la intervención de vosotros 5. Y yo quería hacer una acotación. En realidad son 2 preguntas, pero están muy relacionadas, porque me da la sensación de que habéis hablado todos del cálculo de la capacidad de acogida basado en principio en las fórmulas y el estudio de Cifuentes. Y por un lado, aquí sí que hablabais de la capacidad de carga psicológica, que bueno, personalmente pienso que es algo muy complicado de medir, pero las menciones que habéis hecho son simplemente para la capacidad de carga psicológica respecto del punto de vista de los visitantes. Yo no sé si en alguno de los espacios que gestionáis o bueno, de los espacios que conocéis, habéis integrado o conocéis que se hayan integrado también la capacidad de carga psicológica desde el punto de vista de la población local, porque yo pienso que sí que es importante tenerla en cuenta también. Esto requiere de procesos participativos muy concretos también, pero es algo que bueno, debería estar incluido en esta capacidad de carga. Y por otro lado, la segunda pregunta va dirigida a salirnos un poco del número mágico de capacidad de acogida que sale de todas las fórmulas y el proceso de Cifuentes. Yo no sé tampoco si vosotros implantáis o tenéis previsto implantar o conocéis espacios donde se implanten una gestión de visitantes que esté basada en bueno, una vez establecidos los posibles impactos que puede haber, tanto aspectos de la biodiversidad como también aspectos sociológicos o socioeconómicos, si concebís la implantación de una gestión basada en capacidad de acogida
en función de lo que se llama LAC en inglés, límites de cambio aceptable en castellano, que es algo mucho más fluido. Quiere decir, se establecen, pues, en función de unos indicadores de los cuales sí que habéis hablado, se establecen unos valores, tanto para aspectos, pues, de fauna, vegetación e, insisto, también aspectos socioeconómicos de la población local, que es conveniente no rebasar. Si se rebasan, se establecen distintos niveles, pues, como puede ser un semáforo, ¿no? Rojo, verde, amarillo y rojo, y si se llega, en el nivel verde está todo bien, el nivel amarillo implica que ya hay que actuar con determinadas medidas de mitigación, con un plan de contingencia, y el nivel rojo, pues bueno, implica unas acciones mucho más contundentes. Entonces, vas acotando la pregunta, creo que está ya acotada. Sí, perdona. Sí, ya está. No, simplemente quiero saber si conocéis la implantación de esto, porque me parece bastante más complicado que decir aquí entran 600 personas y ya no puede entrar ¿Algún nadie voluntario más. para Gracias. responder? Pues no sé. A ver, respecto de la primera cuestión que planteabas, evidentemente se tiene en cuenta también a la población local, pero incluso nosotros es que todavía estamos en la fase de implantación, pero ten en cuenta que te hablaba de las regulaciones. Las regulaciones he comentado que las hacemos de acuerdo y a petición de los propios vecinos, en ámbitos concretos que afectan o a sus usos tradicionales o a sus accesos a sus propiedades. Por tanto, estamos teniendo en cuenta esas situaciones, eso es evidente. Y, lógicamente, tendremos en cuenta también en las encuestas que se han hecho de percepción psicológica, hemos entrado incluso con las empresas, es decir, también parte importante en las propias empresas y no ya los propios los trabajadores, por supuesto, pero también los propios titulares de las empresas. Bueno, el sentir de los vecinos también se va a sentir mucho en la fase de implantación, como es lógico, puesto que tenemos que ir con reuniones en donde los diferentes representantes municipales, pero también los propios vecinos, porque hay lugares en donde el parque, en donde hacemos concejo abierto, pues realmente participan, ¿no? Respecto de la segunda, no te sé decir que haya ninguno que esté en nuestro país que esté trabajando así, pero sí te hemos comentado que estamos hablando de una gestión adaptativa. Estamos hablando de una gestión adaptativa que tiene en cuenta lo que nos van diciendo los indicadores y lo que nos va marcando la propia evolución de su circunstancia. Por tanto, no es lo mismo, pero sí se aproxima bastante en este sentido. Evidentemente, todos hemos trabajado a partir de la fórmula de Cifuentes, no lo dudes. Gracias, Rodrigo. Yo creo que por lo que vi en el estudio del Salto del Lucero sí incluía el LAC, viendo la cobertura de cubierta vegetal perdida solo denudado en las márgenes del río Usero como indicador de capacidad ecológica sobrepasada. Por tanto, sí, creo que sí que lo habéis contemplado. Sí, así es. El estudio de capacidad acogida del Usero, el primero era de 2004 y ese concepto todavía no había llegado, aunque sí utilizaba la capacidad ecológica, que yo creo que de alguna manera intenta acercarse a lo que tú comentas. Sí, el último, que es más reciente, de 2016, sí que tiene, como comentaba Ricardo, sí que ha incluido, ¿no?, ese concepto más novedoso y más flexible. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí detrás. Buenos días. Bueno, una pregunta que no sé si es... Cortita, el enunciado, por Sí, favor. muy rápido. No, igual es una pregunta que igual me pueden contestar la gente de la mesa o igual en general la planteo. Es decir, una de las cosas que yo tengo dudas es que con el tema del método, para la metodología, para realmente incorporar de una manera más o menos homogénea cuál es el criterio, ¿no?, o cuál es la metodología que sería factible para lo que sería capacidad de carga. ¿Hay unos métodos que más o menos estén consensuados? Porque, claro, al final se presentan muchas empresas que te quieren, de alguna forma, decir, bueno, nosotros podemos hacer el estudio, pero son metodologías diferentes. Entonces, si queremos establecer metodologías conjuntas que más o menos puedas comparar, ¿tenemos en algún momento alguna posibilidad de tener, no sé, unos criterios a nivel metodológico que podamos ser comunes para que podamos, cuando tengamos que hacer estos estudios, poderlos seguir? Esta es una pregunta. Y después otra pregunta muy rápida. Bueno, yo era la pregunta para Alfonso Polvorinos, ya que nos has expuesto muchos casos de pago al final por entrada. Es una pregunta reflexiva un poco, porque nosotros desde Cataluña hemos pensado muchas veces en este tipo, pero dado que nuestros espacios naturales protegidos son sistemas permeables, en el sentido de que hay población que vive dentro, son múltiples las entradas que hay, ¿de qué manera, más allá del pago por servicios puntuales, que aquí se ha mostrado, ¿no?, algunos de ellos, se podría hacer para este
pago, digamos, ¿no?, por utilizar el espacio en sí. Gracias. Alfonso, ¿por qué no tú? Bueno, muy sencillo, la población local no paga. La tabla de precios que habéis visto los diferencian entre población local, que entra gratis, extranjero residente o extranjero turista. Y de hecho, los que lo hacen bien, buena parte del dinero que paga el turista va a la población local directamente, más allá de incluso del uso público. Pues normalmente se suelen ver ese tipo de modelos, ¿no? No sé si Núria. Ah. Como cuando entras a comprar una entrada a un concierto online, tú entras y la compras y vete. Si por casualidad se presenta alguien y te pregunta, lo controla. Si no, mala suerte. Sí, pero me refiero de la complejidad. Ojo, igual es que no vemos más allá, lo hablo por mi parte. La complejidad de cuando son espacios multientrada, que no hay una entrada única, ¿no? Has puesto el caso de Costa Rica, son muy concretos, sí. Que llegas a un municipio y tienes 4 entradas para entrar en el parque, porque te salen se cobra, o sea, digamos, se combate, entre comillas, con vigilancia. Entonces tú vas, sacas tu entrada online, cuando no tienes acceso sí o sí, como en Estados Unidos, que pasas por casetas como si fueran peajes. Si no es el caso, tú sacas tu entrada online. Te la juegas, si no quieres sacar entrada online, a que venga guarda correspondiente, te la pida y no la tengas. Haberla sacado, si te pillan uno de esos senderos. Muy bien. Contestando a Inma del Delta del Ebro, decir que estos métodos de parques nacionales están abiertos se puede acceder a ellos en el Seminario Permanente de Uso Público del CNEAN, que tiene la red de parques nacionales. Hicieron un seminario específico de métodos de capacidad de acogida y ahí puedes ver las presentaciones, ponencias, etcétera. Lógicamente, cada tipo de destino demanda utilizar o dimensionar mejor una dimensión de la capacidad de acogida. Por ejemplo, en Barcelona, lo que está trabajando desde la universidad, el destino, es la variable de percepción psicológica. Y ahí sí que aplica percepción de la población local y bastante bien los trabajos que están haciendo en el municipio turístico de Barcelona, ¿no? Y mientras que hay otros territorios que han primado el uso del límite de cambios aceptables. Entonces, bueno, depende un poco de lo que quieras. Yo lo que sí que recomiendo es lo que se ha visto que ha hecho bien Picos, es decir, dividir el gran parque en distintos subsistemas y ir por fases. Vamos a trabajar primero este territorio, este subsector de uso público, luego este otro, vamos a ir avanzando. Y, hombre, lo que nos queda de reto pendiente es intentar integrar eso con lo que significa capacidad de acogida turística, con las plazas turísticas, con la rentabilidad, los indicadores que os he puesto esta mañana, que es la verdadera madre del cordero, porque es ahí donde se juega el tipo, las empresas, la viabilidad de las experiencias y el éxito, ¿no?, de los modelos de desarrollo turístico, sobre todo en los entornos de los espacios naturales. Sí, Turina. Sí, por terminar, Nuria. Precisamente uno de los beneficios de poder tener recursos económicos mediante el pago es poder tener mucho personal para esas cosas. Rodrigo. Sí, bueno, ahí la metodología es más o menos uniforme para poder ser comparable, lógicamente, si no estaríamos perdidos. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, hemos metido algún factor añadido en algún ámbito. No primaba mucho, por ejemplo, en el estudio de la capacidad de acogida de las pistas reguladas, el tema tanto ecológico como, por ejemplo, el factor seguridad en un espacio de montaña. Es decir, que vamos metiendo algún otro elemento que puede ser interesante, básicamente también en base a percepción de los usuarios, ¿no?, en este sentido. Y respecto de cobrar por el acceso a los parques, sabéis que la normativa española no permite en los parques nacionales cobrar por acceso al parque nacional, pero hay otras muchas fórmulas de conseguir ingresos en ese sentido, que van, por una parte, se están usando montes de utilidad pública y eso también tiene una reversión de cara a los propietarios, que son los ayuntamientos, y a los vecinos, porque los montes de utilidad pública tienen una obligación de percibir una cantidad que se tiene que destinar al fondo de mejoras, que por tanto son actuaciones específicas de mejora para los propios vecinos. Desde el punto de vista nuestro de gestión, en el caso concreto de Picos de Europa es una cosa muy peculiar porque somos un consorcio de gestión, tenemos personalidad jurídica propia, no estamos sometidos al principio de caja única, que es una de las grandes limitaciones que tiene la mayor parte de los espacios protegidos, pues tenemos la capacidad de dar concesiones para servicios nuevos y esa es una situación que estamos explorando en este momento, que va a dar la posibilidad, sin tener que entrar a cobrar por entrada,
poder hacerlo. También el Patrimonio Nacional tiene un día gratuito todos los días, todas las semanas, porque lógicamente son bienes de todos, igual que los parques nacionales son bienes de todos. Y servicios singulares sí se pueden cobrar, eso es cierto, servicios singulares se pueden percibir, por ejemplo, visitas organizadas, siempre segregando, por ejemplo, lo que son los grupos de escolares, que lógicamente tenemos que favorecerles siempre, porque el gran retorno de los parques nacionales es la formación de nuestras juventudes, de nuestra juventud, realmente en lo que es la conservación y el amor a la naturaleza. Ese retorno tenemos que favorecerlo con medidas de mejora. Muy bien, me hace señas en la organización de que ya nos estamos pasando del tiempo. Yo solo quiero daros seis ideas como conclusiones de esta mesa redonda. En primer lugar, que los retos de los estudios de capacidad de acogida que tenemos por delante son, entre otros, mejorar la calidad y sostenibilidad de las experiencias de ecoturismo, es decir, diseñar sistemas de visita a los espacios protegidos o a estos destinos de ecoturismo que hagan que las experiencias que se puedan consumir sean más atractivas, más singulares, y eso pasa por reducción de algunos aforos en algunas zonas, por supuesto por mantener la conservación del recurso e incluso restaurarlo en muchos casos. Convertir los flujos de visitantes en consumidores de experiencias con guía también añadiría, sería una forma de que vayan controlados, como bien se puede hacer en estos estudios y escasos que ha expuesto Alfonso Polvorinos. Disminuir también, el reto también de estos estudios de capacidad de acogida es disminuir los impactos de las actividades turísticas, porque si no, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Y claro, ahí lleva ya la dimensión de ¿y qué hacemos con la macrooferta turística que hay alrededor? Y ahí entramos en temas de depuración de aguas, gestión de residuos, economía circular, que no sé hasta qué punto algunos de los destinos están cumpliendo con eso. Mejorar la relación con los residentes, es obvio que estos estudios deberían servir para ello. Quizá deberíamos hacer caso a lo que publicó Pepín del Parque Nacional de Islas Atlánticas el otro día con una entrevista que hicieron en The Guardian, ¿no? El decir que no había que perder el miedo a establecer cupos porque los turistas más implicados lo agradecían porque recibían una calidad superior de su visita y querían luego volver y no salían rebotados de la visita y su viaje al espacio natural. No hay que perder ese miedo, ¿no? Y por supuesto, lo de mejora de la movilidad sostenible y la accesibilidad, me ha gustado lo que ha dicho Turina, como parte de mejora de la experiencia y de la visita, porque para eso hacemos esos sistemas, no para cumplir el etiquetado climático del plan de sostenibilidad. Para eso ya compramos unos buses y hacemos otra cosa con el ayuntamiento. Y bueno, es fundamental coordinar las actuaciones de gestión con todos los actores implicados. Yo me atrevo a decir que es el arte de encajar las necesidades de gestión en la capacidad de los instrumentos financieros que estamos pendientes de ejecutar. Y esa sería la clave. Estamos a tiempo. Nos queda año y medio. No, bueno, hasta junio del 2026. Es decir, que todavía estamos a tiempo de mejorar eso. Es decir, que me ha faltado la pregunta de qué le pedís a la Administración Turística, los de la gestión ambiental, de los gestores ambientales, que hagamos con esos fondos que ya están repartidos, pero que todavía todo es posible, porque se pueden acondicionar algunas cosas aún. Lo dejaremos para otro congreso o incluso alguna jornada que podamos hacer. Ojalá pudiéramos hacer una en Picos de Europa, ya me gustaría. Muchas gracias.